Sin pensar me subo a 180 metros. Manuel se va aquí. Está una montaña gigante delante de mí. Ya ha pasado una hora. Me voy sin dron. Estoy gritando a ver si me responde. Este bosque es muy intenso. Lagos, cascadas, difícil de avanzar. No, me estoy matando. Me caí en un lago. El teléfono dejó de funcionar. No tenía más las coordenadas. Regreso sin dron. Son las 8 de la mañana y ya estamos cocinando pasta. Guillaume, el chico que conocimos con el barco, nos había contado que venía aquí este fin de semana con unos amigos aquí de Canadá para hacer escalada. Entonces ayer, con lo que nos pasó con eso del dron, pues hemos pensado que a lo mejor ellos llevan más equipamiento. Igualmente, si hay que volver, pues es imposible que vuelva Manuel solo, pero a lo mejor estando 2 o 3 se podría intentar de nuevo, ya que al final le cayó el teléfono en el agua, no podía ver más la ubicación del dron, entonces nos quedamos con la frustración de que ha subido hasta ahí y no pudo averiguar realmente si lo veía o no. Entonces ayer hemos hecho 30 o 40 kilómetros más casi para llegar cerca de aquí. Ya era noche completamente, hemos llegado, eran como las 11. Entonces nos hemos parado como al borde de la calle principal, porque aquí era como una calle muy pequeña, totalmente en la mitad del bosque, entonces de noche daba como mucho miedo. Nos hemos parado a dormir allá, un poquito como pudimos, nos despertamos a las 6. Hemos recogido todo lo más rápido posible para venir hasta aquí, a ver si lo encontramos, porque no hay señal. Claro, hubiera sido tan fácil como llamarle, pero no hay señal. Entonces estamos aquí, pero vemos un montón de camper van y no lo hemos visto a él. Y estamos muertos de hambre, porque ayer, entre que no teníamos más agua y que se había hecho de noche, pues no hemos comido nada. Y ahora vamos a comer algo porque no podemos más. Entonces será pasta con queso a las 8 de la mañana. Y a ver si vemos a nuestro amigo para preguntarle qué tal, si se sienten de dar otro intento por allá, porque si no ya tendremos que darlo por perdido. A few moments later. Es que hay muchos vehículos, mucha gente acampando por aquí. Hemos estado comiendo esta pasta, ya ha pasado otra horita y no hemos encontrado a Guillaume. No. Tampoco vamos a saber que si lo encontramos pues se animan para subir hasta allá. Porque yo he subido porque el dron era mío, ahora... Como tiene las piernas desde ayer, no sé si se ve aquí. A ver, gira. Aquí. Todo entre las ortigas y los insectos. Fue una locura ir adentro. Están rocas, ríos. Y si no es tuyo el dron, dudo que vayas a ir. Pero hay mucha esperanza de poder encontrar el dron. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es un daño material y sufres un par de días. Hemos llegado a la ciudad de Terraz, estamos hechos polvos, aunque hemos comido esta mañana. Tengo un bajón increíble creo por el esfuerzo que he hecho ayer. Nos hemos parado aquí en un McDonald's, de rodillas está pidiendo. A ver si consigo tomar otra vez energía para seguir adelante. Porque de humor estoy bajo cero. Ahora, si también el cuerpo me falla, vamos mal.
entonces hay que comer sí o sí ya. Elodie me va a pedir 2 Big Mac o Mac con patatas grandes. No veo la hora que llega, de verdad. McDonald's es famoso para ir rápido, está tardando 1 hora. Vaya tacaña esta. Estamos yendo a casa de una persona que nos recibe, hemos contactado en Warm Shower y hemos puesto anuncios si alguien quiere volver otra vez conmigo allá donde está el dron, y a ver si tenemos suerte, porque yo solo no me veo otra vez de ir allá, es muy peligroso. Al menos con otra persona que tenga un poco de experiencia. Hemos puesto el anuncio en grupos de personas que van a escaladar y que tengan un poco más de equipamiento, porque ayer fui con short, ya os haréis una idea con todo el estrés. A ver en estos días qué va a pasar, si alguien nos responde con una muy buena actitud en Facebook para ir allá otra vez a buscar el dron. Hello. Good. Wow, se está volviendo en un trabajo. Estamos aquí en Warm Shower. Esta noche vamos a dormir en esta furgoneta que es muy bonita. Y estamos hablando en grupos de Facebook y algunos contactos de amigos en común que tenemos, para ver si coincidimos todos juntos de volver otra vez en el sitio mañana y de intentar con más ojos y más manos, más personas, a ver si podemos recuperar el dron. Elodie está trabajando aquí, respondiendo a todos. ¿Qué le digo? Así están los hechos. Vamos al supermercado, comemos algo, volvemos aquí, dormiremos tranquilos porque vamos a poder cerrar la puerta, ningún oso nos va a despertar, y mañana creo que será un día de escalada otra vez para mí, para ver si encontramos el dron. Buenas noches. Ya han pasado 2 noches desde que perdimos el dron, pero no nos rendimos, porque ahora que hemos llegado en la ciudad hemos podido conectarnos a internet, cosa que no teníamos allá cuando todo sucedió, y hemos podido tener la localización exacta. Entonces ya el hecho de saberlo precisamente dónde está, pues nos cuesta seguir adelante y decir pues ahí lo dejamos. Entonces hemos puesto varios anuncios en grupos Facebook de gente que vive por aquí en Terras, y hay gente que nos respondió positivamente, también el amigo de nuestro amigo. Entonces estaríamos pues 4 de nosotros motivados para volver. Manuel se está preparando, esta vez no dejamos nada al azar, estamos ya mejor equipados después de esta primera experiencia fracasada. Lo triste es que esta noche ha llovido lo que no ha llovido en todos los días anteriores. Entonces, sea como sea, también si lo encontremos no sabremos en qué condiciones estará. Pero bueno, intentaremos, porque no sé, a lo mejor estando en los árboles no le habrá entrado tanta agua, a lo mejor se puede reparar. No sé, lo importante es que veamos primero de conseguir encontrarlo. Y listo, ¿qué tienes ahora contigo para ir? Sí, parece que voy a la guerra aquí. Me estoy llevando el trípode, porque el trípode justamente tiene esto que se agranda. Entonces si está encima del árbol lo puedo hacerlo un poquito más grande para ver si llego a cogerlo. Después me estoy llevando trapos para secarlo de una si lo encontramos. Sí, de hecho hemos visto que si lo encontramos mojado no hay que encenderlo. Entonces el plan es que si lo encuentre pues lo seque con el trapo
Y mi otra idea es que, bueno, volvamos acá a la ciudad, vayamos a comprar un saco de arroz, saquemos la batería y pongamos por una parte el cuerpo del dron y la batería, así como en el arroz, al menos una noche, que descargue todo el agua, la humedad, a ver qué sucede. ¿Y qué más tienes? Esta bolsa impermeable que voy a poner los teléfonos y la batería externa, porque como ya sabéis me caí en un laguito y el teléfono se mojó todo y no me dejaba ver todas las coordenadas otra vez. Esta arete de aquí que he pensado que puede hacer una V con los árboles y atar una arete acá para conseguir lanzarlo en la arete, que no caiga en el suelo, porque como hemos visto en las coordenadas está a 130 metros de alto y si cae pues se va a romper seguro. ¿Qué más? La tapa para proteger la cámara, que nada más lo encontramos, pues le pongo la tapa. Sí, lo encontramos. ¿Qué más? Cuerdas. Aquí están un montón de cuerdas que la verdad no sé para qué me van a servir. Quizás para atar un palo detrás de un palo con el trípode. Pues he dicho, algo más siempre viene bien. Guantes, un cuchillo para limar los palos de la madera, para que pueda atarlo con una cinta, porque si no, si están todos sucios pues no se van a atar en la vida. Entonces voy a limar el palo de la madera para atarlo y una cinta. También nos prestan talkie-walkie. Esto nos va bien porque yo el otro día lo pasé muy mal allá abajo sin saber nada, sin poder comunicarnos. Además, no paran de hablarnos de un serial killer que anda en la carretera. No sé si se acuerdan allá en el otro video que mostré todas esas camisetas rojas al borde de la calle de las mujeres que fueron asesinadas. Pues bueno, se ve que sigue por ahí este caso sin resolver. Entonces la idea de estar sola también me da un poco de miedo. Bueno, una misión hoy que ojalá lo logremos. 15516 Le drone est juste derrière nous. ¿Por qué estoy hablando en francés? I'm speaking in French now. It's in Spanish. Entonces estamos en el coche con Luis, el amigo de Guillaume que conocimos con lo del barco, y detrás nuestro pues está Manuel con Kai que conocimos en Facebook. Entonces ya vamos 4 de nosotros, yo me quedaré abajo y los 3 que son más bravos que yo subirán ahí. Todavía no veo la cascada, pero ya estamos muy cerca, entonces voy a estar pendiente. Creo que ahí está. Aunque hace mucho calor, igualmente me voy a poner una jaqueta más resistente, porque como veis acá, bueno, no lo veis, pero estoy todo roto. Mejor ponerme algo a manga larga y más fuerte. También tengo pantalones para la lluvia. Esto me va a proteger un poco. Queremos tener las coordenadas exactas. Tengo 3 mapas abiertas, más los otros chicos con los teléfonos con las coordenadas. Y la montaña que me espera una vez más. La última vez la verdad que ha sido una pesadilla, ahora con 2 chicos y además una persona experta en subir en la montaña. Pues parece más que me voy a divertir que encontrar mi dron, pero sí, el objetivo no se pierde de vista, que es encontrarlo. También, ¿qué quieres? Aquí parece que sí te localiza, ¿lo ves? Hola, hola. Hola, hola. Just wait for you guys telling me we find it. Estoy buscando de acordarme el camino, pero al principio parece fácil, después se vuelve más complicado. A ver si me acuerdo el camino que he hecho. Aquí sí he pasado, aquí sí me acuerdo.
You can't track on it? Yeah. But for me. No es para nada la misma actitud de como he subido yo. O sea, acá sonriendo con ellos. Y buscando de no pensar que puede ser que otra vez no lo encuentramos. Pero ahora estoy muy confiado porque somos 6 ojos. Estamos a este punto, nosotros tenemos que ir en esta dirección porque aquí hay el río y tenemos que seguir el río, pero hay esta montaña súper alta. Y ahora nos está diciendo si bajamos hacia ahí porque ha ido a ver si podemos bajar y subir otra vez en vez de ir acá y alargar aún más el giro. A ver qué decisión tomamos. Él ha dicho no está mal, pero él hace esto de toda la vida. Hemos llegado al sitio. Estoy buscando las coordenadas aquí para ver si coincide con la de ellos. Está él arriba de un árbol, nuestro amigo más abajo. Sí, estamos acá. Aquí me dice un poco más arriba. You see where a little bit more from this way, this tree. Okay, do you mind if I take this? Yeah, take it. Why not? Sigue la búsqueda, dale. Here's your phone. Oh! It's gonna be easy. Like noise? Was on the floor. Yeah. Was on the floor. Oh, I climbed way up. Yeah, 300 feet. Yeah, at least. Alright, close to the ground. It's just about right there. Hey, You find my camera. adventure. You find my drone, my friend. Thank you so much, guys. Oh, it's been a pleasure. Please. Anytime. Yo, good job. Let's eat some pizza, please. Let's go. Yeah. Yo, My friend. Thank you so much. I'm so happy that I You was saved able me. to help you. ¿Te das cuenta o no? ¿Me escuchas? Oh, yeah, looking for. Ha sido divertido encontrarlo, solo esperamos que funcione. Pero sí, faltaría que después de todo ese trabajo no funciona. Estoy buscando de secarlo cuanto más posible, después voy a quitar la batería y de no encenderlo sobre todo. Me ha dicho Rodi que esta noche ha buscado de no encenderlo sobre todo, ha buscado en Google y de ponerlo en bote de arroz. Hacemos un risotto. A ver, esperemos que funcione. I hope it's working. Está muy mojado. Esta noche ha hecho una lluvia muy fuerte, ha caído lo imposible. Tengo muchas ganas de encenderlo, pero las hélices no están rotas para nada, es decir, no están daños que se ven desde afuera. El único daño que pudiera tener podría haber sido causado del agua, pero desde fuera no está nada roto. Mirar, la batería está todo mojado aquí.
Qué inteligente ha sido nuestro compañero, porque además de buscar en los árboles, ha buscado en el suelo. Nosotros estábamos más que nada buscando en los árboles con las coordenadas que teníamos, pero él buscaba en los árboles y en el suelo también. Entonces ha sido muy inteligente y le hemos encontrado nada más llegar, muy rápidamente la verdad. Y nada más lo muevo, sale agua para todos lados. Lo último que quiero es que le hemos encontrado y no funciona. Le voy a poner la tapa a la cámara. Es diferente la actitud cuando bajas, que tienes el dron en tu mochila, que cuando no lo tienes. Me estaba yendo, pero ya está. Pongo la cámara off, si no. Mirad esto que tengo que bajar. Uf. Listen for me in a violin. Listen for me when the night is turning. Listen for me when the world is burning. Babe, would you listen for me? Listen for me in a crowded street. Listen for me in a winning streak. Listen for me when you're at your peak. Babe, would you listen for me? Okay. Everything you can imagine we did it. ¿Y qué tal? Hemos cogido otro camino más difícil. Sí. Sí, más difícil. Was that y- hard or? Yeah, well, it's steep, so it's technical for a hike. Okay. Yeah, and fairly easy for climb. Yeah. It's just so much Yeah, different it's because in it's the wet, middle it's between slippery. climbing and hiking, right? Yeah, it's a bit of both, and then it's so different because rock, when it's not wet, like it's so easy to Yeah. stick on it, but then it's wet, it's broken branches, and then yeah, But did you have fun? it was Yeah? super fun. Yeah, Was fun? At least, no? well, way more fun than a hike because you have a goal, and then you get Yeah, to you know. yeah. Así festejamos con una pizza. Hemos llegado a nuestro warm shower con el dron, entonces ya es un gran paso y ahora está pendiente a averiguar de que funcione porque aún no lo hemos encendido. Estábamos acá discutiendo si ponemos en el arroz o no, pero la batería no se ve mal, entonces ahora vamos a probar de enchufarlo en el cargador que tenemos a ver si se enciende. Pensamos que debería funcionar. Estás a punto de enchufar. A ver. Joder, parece que sí, ¿no? Funciona, ¿no? Tú dices que sí. Bueno, se carga, ahora funciona, no sé, pero se carga. Y si se carga, quiere Debería decir que de funcionar. Está en buen estado. ¿Y qué, te atreves a probar el dron sin poner en arroz y tal o qué? Casi que sí, porque si la batería está para recibir energía, quiere decir que también la puede dar, creo yo. Lógicamente algo. Intentamos encenderlo. Esta es una batería nueva
Pero espérate, aún no lo enciendas porque esto no lo has encendido. Sí, no, Si solo pones la pongo batería, ya está. y el estrés está a 1000. Ahora dámelo y tú coges el mando. Tienes que encenderlo tú. Yo enciendo el mando. ¿Puedes encenderlo ya o qué? Encende el mando antes. Ya Bueno, sí estábamos estresados como niños pequeños acá con Ya la... si se enciende, ya funciona. Es decir, en principio. Bueno, enciende el mando antes, que el mando seguro está bien. Después enciendes tú acá y nada, un despegar y aterrizar. O estoy nerviosa, de verdad. Parece mi primer vuelo. Ah, yo también. Aún peor, porque el primer vuelo Enciendo. hemos visto un tutorial. Espera acá que se encienda bien. El primer vuelo hemos visto un tutorial, hemos ido paso a paso acá. Tenemos miedo que no... Que no funciona más. Sí. Bueno, aquí es normal que me da esto porque no está encendido. Lo tengo que encender para que se conecte. Y vaya. Espera, a ver. Madre mía. Sí, Las hélices funcionan. sí. La batería funciona. El gimbal funciona. Se ha puesto recto la cámara. Se ha puesto recto. Ahora hay que ver solo si vuela. Y A vaya. ver si se conecta. Espero que no está conectado. ¿Y por qué no se ha conectado? Ahora se está conectando. Ahora está encontrando los GPS. ¿Se ve? Memoria no disponible, no pasa nada, no me importa. La he quitado. No hay memoria. ¿Por qué Se no ve, hemos ¿eh? puesto? ¿Se ve igual como antes? Sí, se ve. A ver. Zona de autorización, es decir, podemos volar aquí. Está neutro. Lo pongo en C. ¿Ves la ubicación? Antes nunca te pone esto. La Porque no ubicación. teníamos el mapa descargado. Ok. Pon la mano más alta. Hasta aléjate, se acerca también. Que no detecte obstáculos ya. ¿Qué? Creía que no iba. Comprobación de las hélices. 1, 2. ¿Estás? No se puede despegar, dice, espérate. Desbloquear. Bueno, pero porque es una zona de autorización, te dice. Parece que aquí no se puede volar Sí. y entonces no me da la autorización ni siquiera para despegar el dron. Está como bloqueado el dron. No es que no funciona. Ay, tengo miedo. Parece todo bien, es decir, se ha encendido. No ha dado ningún error, solo que pone zona de autorización, entonces no sabemos si realmente vuela. Para de verdad saber si volar, no nos queda otro remedio que esperar de salir de Terraz, que será en unos próximos días, porque no nos atrevemos ahora con todo el estrés que hemos pasado de buscar, bueno, perderlo, buscarlo, no encontrarlo, volver otra vez a buscar para por fin encontrarlo, como para ahora toquetear cosas que todavía no sabemos. Tenemos que averiguar mejor qué es, qué no es y probarlo cuando no nos da ningún tipo de mensaje que no sea desconocido todavía. Entonces nos esperamos a la próxima etapa que no sea en Terraz para darle un intento de volar, pero parece que funciona.